En Blanco Quintas ofrecemos nuestros productos y servicios tanto a particulares como a profesionales. Trabajamos con las mejores calidades en cuartos de baño y materiales de construcción. Asesoramiento personalizado y financiación sin intereses. Blanco Quintas, profesionales a su servicio. ¿Qué tal amigos? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras aquí en Telemiño. En las últimas semanas nos hemos venido dedicando pues, a analizar algunos comportamientos, algunos parámetros del primer semestre del año, es decir, para proyectar quizá con esa velocidad de crucero lo que puede ocurrir de aquí a la finalización de este 2023. Hemos escuchado pues, elementos desde luego muy plurales y muy diferentes puntos de vista a la hora de enfocar lo que está ocurriendo. Acaba de hacer público el Colegio de Economistas de España un informe precisamente sobre lo que está ocurriendo en la economía española. Hemos traducido algunos datos aquí al Colegio de Economistas local y le hemos pedido a su presidenta Carmen Sampayo que valore precisamente esos indicadores. Buen comportamiento del empleo y de la afiliación a la Seguridad Social como hechos más positivos. Incertidumbre e inflación, que se sigue cebando con la alimentación, se sitúan al otro lado de la balanza. Estas son algunas de las conclusiones a las que llega un informe del Colegio de Economistas, que llevamos al prisma local con Carmen Sampayo, decana de este colectivo en la provincia. Una de las cuestiones que destaca es que los empresarios, por ejemplo, no necesitan de momento endeudarse para financiar sus operaciones. A maior parte deles confesaban que non necesitaban acudir ao mercado crediticio para medrar, non? Sí que é certo que as que necesitaban medrar empezaban a acudir ao mercado financiero e empezaban a encontrar dificultades, non? Entonces aí sí que xa advirte tanto este informe como o último do Banco de España que se espera unha contracción no crédito porque as condicións son cada vez máis duras para acceder ao que son os préstamos, cada vez son máis as comisións e os gastos e ademais exixense unhas garantías, non, de solvencia que antes non se exixían, a parte da subida do tipo de interés. As pymes están involucradas co tema do cambio climático, ca sostenibilidade, co tema da transición enerxética, pero si demandan máis axudas para afrontar o coste que isto supón, non? Porque todo isto supón unha transformación e que claro, que implica unha serie de recursos e unha serie de recursos económicos e humanos que as pymes teñen que afrontar, non? Otro de los asuntos recurrentes es la inflación, aún importante en algunos productos. Bueno, a inflación sigue preocupando porque realmente sigue preocupando, inda que non tan medida como anteriormente, porque sí que hai un descenso no que é o coste das enerxías e no coste digamos, dos suministros, non? Entón, aí sí que realmente sí que a preocupación empeza a disminuir, pero que sucede agora? Que as subidas que se incrementaron nos meses anteriores agora están a sufrindo as empresas e moitas non ven posible ou viable trasladarlas en costes, non? Entón, digamos que o que é a rentabilidade e a competitividade destas empresas, ao fin e ao cabo, pois, disminúe. Entre los apartados positivos, Sampayo hace notar el mantenimiento del empleo y la afiliación a la Seguridad Social. É moi positivo o tema da tasa de ocupación, pero digamos que a outra cara da moeda é que seguimos tendo uns niveles de desemprego, porque en España sí que se dá a disyuntiva ou a características de que a pesar de que aumenta a tasa de ocupación non disminuye a tasa de desempleo. Entonces, sigue habendo un desemprego de larga duración importante, e dos máis elevados de Europa. Hai outro tema que está por riba da mesa que é que non hai escasez de mão de obra cualificada para determinados sectores. Entón, aí, bueno, tamén hai algo que facer desde a Administración. En pleno verano, el turismo está tirando de la economía, aunque las incógnitas vendrán con el otoño. O turismo era unha variable que xa foi fundamental xusto despois da pandemia, non? Se esperábase que tamén, en países como España, o sector servicios, supuxera un pulo na actividade económica. Valorámoslo ben, realmente, pero non hai que olvidar que tamén o turismo
medra porque, bueno, por a bolsa de aforro que tiñan os fogares nestes meses, non? Que agora podense permitir pois, viaxear. Veremos no momento en que os aforros empecen a descender, pois o mellor non é... Pero, bueno, sí que é unha variable a ter en conta, evidentemente. Por lo que respecta a lo que queda de año, la decana de los economistas de la provincia cree que la incertidumbre política no debiera agravar la situación actual. A situación política non a valoraban tanto como cabía esperar, non? Eles o que realmente demandan, e, bueno, demandamos, non? É a reducción da presión fiscal, a reducción tamén dos costes de seguridade social, porque siguen sendo moi elevados, sobre todo para os pequenos autónomos, o coste de contratar, e unha maior transparencia no que nas axudas. Seguimos esperando como van a evolucionar os fondos Next Generation a súa execución para este cuarto trimestre do ano, bueno, por remate do ano. Notamos tamén que hai unha duplicidade de axudas, ao haber tanto administración central, autonómica e local, hai unha duplicidade de axudas que moitas veces non se sabe a onde acudir e tampouco se sabe, é demasiadas tablas burocráticas, non é demasiada burocracia para poder acceder a elas. Mais que da situación política de incertidumbre, que evidentemente condiciona, a que se a administración é capaz de unha vez de acercarse ao contribuinte, non? Acabamos de coñecer a sentencia do Tribunal Supremo no que recoñece o dereito do contribuinte a retomar a presencialidade no que é na presentación física da declaración do IRPF e que se exime de que todo o mundo, incluídas as persoas físicas, os colectivos máis vulnerables, os colectivos con determinada idade, que tiveran que facer a presentación do seu IRPF telemáticamente, non? Bueno, pois tamén é necesario xa un cambio tamén do que é a administración e volver máis o tema presencial e o tema da atención ao cidadano. Desde el punto de vista inmobiliario, ustedes habrán visto que forma parte de nuestro patrimonio construido algunas casonas solariegas, algunos pazos que están muy ligados a la vida y a la historia de nuestros pueblos. Bien, algunos de ellos han tenido mejor vida de la que tienen en la actualidad. Hay muchos que están en la venta. ¿Por qué? Le hemos Se habrán fijado muchos de ustedes que parte de nuestro patrimonio construido importante está en el rural. Se trata de casonas solariegas, se trata de pazos que están a la venta, es decir, que tuvieron vidas mejores a las actuales. ¿Por qué se ponen en venta ese tipo de propiedades y por qué en muchas ocasiones es tan difícil transmitirlas? Se lo hemos preguntado al presidente de la patronal gallega del sector, a Benito Iglesias. Ourense atesora importantes edificaciones señoriales como los pazos o las casas típicas de un histórico rural que vivió tiempos mejores. Son muchos los que siguen abandonados y a la venta. Uno de los factores concluyentes es el alto coste de mantenimiento y la difícil transmisión de este tipo de propiedades. En el análisis inmobiliario de esta semana, Benito Iglesias, presidente de la patronal gallega del sector, alude precisamente a este tipo de propiedades. Bueno, en Galicia tenemos prácticamente casi 1000 casas señoriales y pasos registrados, catalogados por la Xunta de Galicia, una parte de ellos en la provincia de Ourense. Y tenemos más de 200 en venta en el circuito de comercialización, también en el conjunto de Galicia, algunos en muy mal estado, como por ejemplo el paso de la Perocha aquí en la provincia de Ourense, y lo que deriva a que muchos de ellos se pongan en venta es porque ya han pasado otras generaciones la propiedad y estos no han mantenido la rehabilitación, la reforma o los gastos que origina mantener, bueno, pues un paso en buenas o una casa señorial en buenas condiciones, que hay que decir que son gastos bastante cuantiosos, ¿no? Por lo tanto, al final los ponen en venta porque cuando viene patrimonio y les exige, por ejemplo, arreglar todo el tejado, bueno, pues son acometidas o derramas que realmente no le pueden hacer frente y los ponen en el mercado porque tienen que aligerar en el sentido de que no dan hecho frente a los gastos. Este año 2023 hay más fondos europeos que nunca para la rehabilitación de todo tipo de propiedades y, por supuesto, para aquellas que son BIC o para aquellas que representan la joya de la corona de nuestro patrimonio arquitectónico. Pero también hay que decir que son muy farragosas, por lo cual muchas de ellas, primero, tardan mucho tiempo en concederse, tardan mucho tiempo administrativamente en dar ese tipo de licencias, como por ejemplo patrimonio, cuya tardanza supera en algunos casos los 2 años, y eso desanima a muchas
personas que quieren adquirir una propiedad de este tipo para rehabilitarla o a propietarios que sí quieran cometer una reforma o rehabilitación de su propiedad. Por lo cual, otra vez más, la burocracia es el gran problema que existe en este tipo de propiedades y sobre todo cuando topamos con patrimonio todavía lo es mucho más. Efectivamente, y aparte cuando estas propiedades pues pasan ya a segunda, tercera o cuarta generación y son ya muchos los miembros de esa familia que tienen una parte de esa propiedad, lo complica todavía aún todo, ¿no? Porque siempre suele pasar que una parte de esos familiares o de esos propietarios no se hacen cargo de las derramas que produce tener una propiedad de este tipo, con lo cual su deterioro, bueno, pues se acelera, como por ejemplo lo podemos ver en propiedades como la que acabo de decir, que está en Aperocha, que está totalmente ya semiderruido. Hacemos ahora un pequeño alto para la publicidad. En unos instantes volvemos en la segunda parte del programa.